Bien, ahora pasamos a otro tema que es del monaquismo carolingio a Cluny. Entonces hemos dicho que el monaquismo irlandés tiene un carácter misionero. Es un monaquismo de la conversión, de la predicación, de la evangelización. Pero cuando la situación se estabiliza y se consolida, instrumento de esta general reestructuración se convierte en la regla benedictina por su fuerte valencia práctico-organizativa. En el siglo VII se cumple la fusión entre la antigua aristocracia galo-romana y la aristocracia franca. Abadías y monasterios conocen un proceso de enriquecimiento derivado de las donaciones regias y aristócratas. Los abades son ya incluidos entre los potentes y los grandes señores laicos y eclesiásticos ejercitan una directa tutela sobre los entes monásticos a cuyo gobierno proponen sus hijos, parientes o clientes. Los monasterios de fundación regia y aristócrata, al cruce de muchos intereses, sufren seguido una pesada tutela señoril o señorial, sea en la organización que en el funcionamiento. A la vigilia de la edad carolingia, el monaquismo se presenta ya con muchas conexiones con los poderes políticos y las autoridades episcopales de toda la cristianidad occidental y ejercita un rol cultural y espiritual preponderante en toda la sociedad cristiana. Entonces vemos cómo ya el situarse de los monasterios toma una importancia grande, ya pues no son misioneros porque ya han evangelizado pues toda la zona, ¿no? Entonces se vuelve pues una cuestión estancial y poco a poco pues se va contagiando, digamos, entre comillas, del mundo externo y los señores feudales, los señores potentes comienzan y los obispos se convierten y los abades se convierten en señores pues potentes y tienen pues relación con el externo, con la política, con la economía, etc. En esta situación bastante compleja entra la voluntad ordenadora de Carlomagno, que busca la reintegración de la tradición imperial romana dentro de la tradición cristiana. Él se siente un gran jefe político y también un jefe religioso, llamado a una gigantesca obra de reforma de las estructuras y de los ordenamientos eclesiásticos, considerados también como potente instrumento de unificación del imperio. O sea que la idea de Carlomagno es unificar el imperio. ¿Y cómo lo va a hacer? A través pues, de unificar también todos los monasterios en una sola regla. Por eso decíamos, ¿no?, la importancia de la regla benedictina, porque es una regla muy práctica, una regla que se puede adaptar a la realidad. Entonces, Carlomagno utilizará pues, esta regla. Su obra es de importancia primaria también a los fines del monaquismo, en cuanto pone las premisas de la superación del particularismo de las reglas, ¿no? Cada monasterio pues tenía una regla particular, entonces él viene a unificar pues todas las reglas, ¿no? Con Carlomagno se decreta la victoria de la tradición romana y más latina sobre aquella irofranca, aquella de Irlanda y de Francia, pues se deja a un lado de esta práctica de los monjes irlandeses. En el 787 el emperador pide al abad de Monte Cassino que le envíe la regla de San Benito, en el 787. Del punto de vista de la historia monástica, se ha hablado de siglos célticos, del final del sexto a la mitad del octavo, o sea, de los monjes irlandeses y anglosajones. Tiempo de misión y evangelización que tiene como protagonista el monaquismo itinerante de frontera, como es aquel de los ascetas irlandeses. Con Carlomagno se inaugura en cambio los siglos benedictinos. O sea que hasta ahora, hasta este momento, en el siglo VIII, la mitad del siglo VIII, se comienza pues un nuevo modelo, que es el modelo benedictino. Decíamos que el emperador Carlomagno en el 787 pide al monasterio de Monte Cassino pues la regla de San Benito.
A partir de este momento, todas las naciones que progresivamente entran a formar parte del dominio carolingio adoptan la regla benedictina, y solo en edad carolingia los monjes se identifican con el monje benedictino. De otra parte, asume siempre más relieve la función del episcopado, que el emperador mismo convoca en los concilios. O sea que no solamente los monjes, sino también los obispos, pues los llamará a concilio, lo llamará a orden, o sea que también pues hará una reforma Carlomagno, sea con los monasterios que con los obispos. Los llama pues a concilio. Es un personaje importante, es Benito de Aniane, que vive del 750 al 821, la figura que encarna mejor los ideales de la edad carolingia, intérprete ideal de la política reformadora y unificadora de Carlomagno y de Ludovico el Pío. El movimiento reformador se difunde con particular intensidad en Aquitania, donde surge el monasterio de Aniane, fundado por el nuevo Benito de Aniane, hacia el 780. Entonces, en Aquitania, en el monasterio de Aniane, pues surge pues este monasterio donde Benito, pues este nuevo Benito hace pues una reforma. Cuando Ludovico sucede al padre en la guía del imperio, convoca en Aquisgrán 2 concilios eclesiásticos, de los cuales el segundo, en el 817, es exclusivamente monástico, bajo la dirección de Benito de Aniane. Las deliberaciones que surgen son aprobadas por el emperador y se convierten en un reglamento general para todos los monasterios, junto con la regla benedictina. O sea, las disposiciones que salen de este concilio del 817, más la regla de San Benito, son las normas para todos los monasterios. Esta regla, la regla de San Benito, también sufrió ajustes. Ya hemos dicho también en el tiempo de Gregorio Magno que también él interpreta pues la regla, ¿no? Y la actualiza en el momento que estaba viviendo. Lo mismo ahora en el 817 Benito de Aniane pues también hace ajustes. Se vuelven más meticulosas y rigurosas las prescripciones de la regla, las prácticas ascéticas como los ayunos, mientras respecto al código benedictino viene prolongado el oficio litúrgico, viene a hacer más vida pues, litúrgica, más oraciones, más misas, etc. En particular se afirma la exigencia de un correcto conocimiento lingüístico y literario de los textos sagrados, también para fines litúrgicos. Sale un monaquismo de rostro diverso, con una fisionomía estancial, donde la principal ocupación del monje son la lectura, la escritura y la conservación de los textos. O sea, vamos a ver cómo ahora pues, la importancia de esta lectura y de esta transcripción, de esta conservación de los textos, pues se toma pues, una importancia clave en este momento. O sea que cambia pues, esta forma de monaquismo y también de la regla de San Benito que hemos visto anteriormente, ¿no? Que era pues más sedentaria, también con muchas horas de trabajo, menos también oración personal, aparte de la oración litúrgica. En cambio ahora pues se le da más importancia pues a estos escritos, a la conservación de los textos, a la transcripción de los textos, a este conocimiento de la lengua y de la liturgia, ¿no? Entonces se va cambiando pues esta perspectiva y nacen pues lo que nosotros conocemos como escritorios, los scriptoria, ¿no? En latín, de los monasterios carolingios vienen confeccionados las nuevas espléndidas Biblias ilustradas. Entonces vamos a ver cómo pues ahora pues surgen pues los dibujos, los colores, el empastado que decimos nosotros, ¿no? De las Biblias. Igual pues la escritura va cambiando, la escritura se vuelve más
artística, ¿no? Se dibuja la letra, no es solamente escribir, sino que se va pintando la letra y es lo que tenemos. Gracias a ellos pues tenemos estos códigos, ¿no? Grandes, bellos, importantes, ¿no? Es un monaquismo, sin embargo, pues riguroso, aquel carolingio, pero también funcional a los diseños de reorganización del imperio. Un monaquismo no más misionero, sino estructurado a una rigurosa stabilitas loci, o sea, estabilidad en el local, mientras se difunden las críticas al peregrinaje y al errar, concebida como máximo peligro para los monjes. Los monjes deben estar encerrados, estar tranquilos dentro del monasterio, ya no pueden andar pues fuera. En sede espiritual, el monaquismo pierde así casi completamente la dimensión misionera y profética. Es un monaquismo menos inclinado a contestar y a polemizar con los potentes, más integrado en el sistema, estrechamente ligado al poder, con tareas de administración y trabajos culturales. Del punto de vista espiritual, el trabajo principal del monje es la oración. Se vuelve de importancia central el conocimiento y el uso del latín como fuerte elemento de unificación lingüística. Para todos los monasterios, pues ahora será pues el latín el idioma oficial. Igual para los textos, pues será pues la transcripción de la Biblia y de los escritos y de los libros litúrgicos serán pues el latín. Pero esta recuperación es destinada también a un uso correcto de las escrituras y de los padres de la Iglesia. Se comienza pues el estudio de los padres de la Iglesia, de los textos antiguos, las traducciones, etc. Las abadías se vuelven el centro de un gran renacimiento cultural que tienen un significado a la vez político y religioso. Entonces, ¿cómo era un monasterio alto medieval? Era pues una ciudad perfecta. ¿Qué aspecto tenía entonces el cosmo laico religioso en una gran abadía carolingia, al interno y al externo? Pues tenían las posesiones terrenas del monasterio, tenían siervos y siervas, campesinos obligados a trabajos pesados y obligados a dar tributos, molinos, oficinas y viveros de peces. Estos constituían la necesaria y sólida base sobre la cual podía desarrollarse la vida cultural, porque se necesitaba pues dinero para los textos, para la pintura, ¿no? Para la escritura, para el pergamino. Entonces, pues eso. A un auténtico monasterio pertenecía, además de la iglesia, el claustro y el comedor, ante todo una escuela en la cual se enseñaba en primer lugar la vida monástica, pero también a leer y a escribir. Se enseñaba música, matemática, astronomía y no de último también, naturalmente, la teología, la Sagrada Escritura y las obras de los padres de la Iglesia. O sea que también había una escuela pues para eso, ¿no? Para aprender a leer, a escribir y conocer pues de la vida monástica y luego pues de la teología. Respecto a la arquitectura, la escultura, las decoraciones religiosas, los monasterios sean los compradores como los productores. Todo se concentraba pues en el monasterio. Los grandes artistas pues iban a vender sus obras pues a los monasterios y los monasterios a la vez también ellos vendían sus obras, lo que ellos producían. En particular, el artesano artístico encontraba en los monasterios su asilo doméstico, o sea, se iban a poner ahí y trabajaban ahí. Se producían cubiertas de libros decorados en oro, adornos de tablas de marfil, preciosos crucifijos, relicarios, decoraciones plásticas para las iglesias abaciales. También la arquitectura, después de las obras de la antigüedad, conoce una primera nueva floración. Florece todo. ¿Cómo funcionaba un monasterio del primer medioevo? Se puede imaginar fácilmente. Existe la así dicha planta del monasterio de San Galo. Este monasterio también es un modelo, ¿no?, de cómo era un monasterio en aquel tiempo, de los inicios del siglo IX. Un famoso diseño arquitectónico de un ideal monasterio carolingio realizado en la abadía de
Richelieu sobre el lago de Constanza. Otro ejemplo, ¿no?, de cómo se vivía y cómo era pues un monasterio en aquel tiempo. Lo que nos presenta este proyecto es una ciudad religiosa, una ciudad circundada de muros defensivos, un cosmos de oración, trabajo, investigación y arte, en el cual religiosidad y secularidad están íntimamente ligados entre ellos. Hay las celdas para los monjes, el comedor, el escritorio y la biblioteca. También las estancias para la servidumbre, además de la iglesia, el claustro y el huerto de las plantas medicinales. También ellos pues van a comenzar pues a trabajar pues estas plantas medicinales, o sea que de los monjes nace pues la medicina, podemos decir, la farmacia, la cocina, los establos para el ganado y la avicultura, el seminario para los discípulos, el apartamento del abad y la capilla, el palatium para el rey y su séquito, ¿no? Cuando llegaban también los reyes y el séquito, pues tenían su palacio, la sacristía y el cementerio. O sea, todo estaba ahí, era una ciudad monástica, o sea, tenían todo, el trabajo, tenían dónde vivir, qué comer, el hospital, podemos decir ahora, ¿no? Todo. Las bodegas para las herramientas agrícolas, los objetos artísticos, pero también las salas de armas, los establos para los caballos y los molinos de agua para el grano del convento, el trigo de los campesinos en los dominios monásticos sometidos a tributos, etc. No olvidemos tampoco que un monasterio, cual centro de bodega con hospital, farmacia y asistencia a los pobres, constituía al mismo tiempo el primer estadio de desarrollo de lo que hoy llamamos asistencia social. O sea, los trabajadores pues tenían asegurado pues el cuidado, la salud, igual pues ellos daban de las ganancias, pues daban pues una parte del monasterio. Estos edificios costaban mucho trabajo y mucho dinero, y también los escritorios de una abadía. Estos escritorios pues costaban mucho, ¿no?, en los cuales nacían tantos espléndidos manuscritos hermosamente ilustrados y decorados con oro, ¿no?, dorados, constituían una actividad costosa, visto que para cada simple códex de media grandeza se necesitaba al menos piel de 40 ovejas para la fabricación del pergamino. O sea que tenían que tener pues las ovejas, matar a 40 ovejas, quitarle la piel para un simple código pequeño, media grandeza, o sea que era carísimo, ¿no?, aparte de la tinta, del trabajo que llevaba. Los scriptoria estaban presentes en muchos monasterios europeos. Sus obras llenan hoy las secciones de manuscritos de las grandes bibliotecas de Estado y eclesiásticas, y son testimonio de una cultura internacional del espíritu producida, transmitida y custodiada por el monaquismo, ¿no? Esa es la importancia que tienen los monjes desde el punto de vista cultural. Bien, ahora pasamos a Cluny. A Cluny, ¿cómo se llega pues a este monasterio, a este nuevo tipo de monaquismo? La simbiosis funcional entre reino y monaquismo vendrá puesta en discusión solo en el siglo X. Decíamos que todos estos monjes pues estaban unidos a los reyes, a los nobles, el mismo abad pues pertenecía a la nobleza, etc. Estaba pues una simbiosis, una unidad, un monasterio pues que era una ciudad monástica, y todo se hacía allí. Estaba el palacio de los reyes, del séquito, de todo. Entonces hasta en el siglo X pues ya cambia y surge pues Cluny. Cuando se inicia la experiencia monástica pues de Cluny, la abadía fundada por el duque de Aquitania, Guillermo el Pío, alrededor del año 910. O sea que en el 910 se funda pues esta nueva realidad, que es el monasterio de Cluny, por un duque, ¿no?, por un laico, ¿no?, de Aquitania, que se llama Guillermo el Pío. El monaquismo cluniacense es realmente benedictino en cuanto sigue la regla y muy distante de la ideología empleada por Gregorio Magno, pero es también un monaquismo que reacciona a la sumisión del poder político y busca una autonomía propia. En este sentido, el movimiento cluniacense busca de recuperar la dimensión mística. El mundo no debe entrar en el cenobio,
y no debe fastidiarlo. O sea que se vuelve nuevamente al eremitismo. Ya se sale de la ciudad, se va al campo. Bueno, con la reforma que había hecho antes el Carlos Magno ya estaban haciendo eso prácticamente, ¿no? No, Volviendo, sí, porque prácticamente ellos vivían en su ciudad, o sea, tenían negocio y toda la cosa, que la Batman tenía el negocio de las tierras y de las cosas. es Pero correcto. ellos se dedicaban solamente a la enseñanza y la escritura, ¿no? Sí, pero tenían sus siervos quienes les trabajaban. Aquí en Bansol. En cambio, cuando se da pues esta reforma de Carlomagno, entonces se vuelve una ciudad monástica. O sea, todo se vuelve alrededor del monasterio, pero están unidos pues todos, ¿no? El monje con los trabajadores, digamos así, ¿no? Hay una relación y también con el poder político. Y entonces ahora Cluny dice, no, no podemos estar así. Entonces se retiran de la ciudad y quieren pues fundar nuevamente pues un monaquismo eremita, fuera de la ciudad, fuera del poder político, ser independientes nuevamente, ¿no? Como era antes, pues. Pero siempre manteniendo pues la pobreza, digamos así, ¿no? Y lo vamos a ver pues ahora. Entonces ellos pues quieren recuperar la dimensión mística, el misticismo, la ascética. El mundo no debe entrar en el cenobio. Se había pues conjugado todo, ¿no? Dentro del cenobio todo entraba, la cultura, entraba la riqueza, el trabajo, el hospital y todas las cosas. En este sentido, el movimiento cluniacense busca, pues eso, recuperar esta dimensión, pues mística. Los monjes cluniacenses son celosos de la propia independencia, sea respecto a los duques que respecto a las autoridades episcopales, los obispos. Gozan de inmunidad de la jurisdicción de los poderes públicos, pero también de los obispos, ¿no? Esta es la novedad pues, de Cluny. Los cluniacenses, en efecto, no buscan el apoyo del imperio, sino aquel del papado. El papa pues, será pues, ahora el gran jefe, buscan el apoyo de él y no pues, del imperio. Y esta conexión es subrayada por la fuerte referencia devocional a los apóstoles Pedro y Pablo. Es también un signo emblemático de una relación directa y privilegiada entre Roma y Cluny. O sea que hay una relación pues, directa, sin intermediarios, entre el poder, los reinos vecinos, las riquezas y los condes, sino pues que se ligan, se unen al papado. La estructura organizativa es congregacional, allá donde las fundaciones son sometidas a la autoridad centralizada por el abad de Cluny, que se convierte en un verdadero y propio rey de los monjes. O sea que Cluny iba fundando monasterios, pero el jefe era siempre el abad de Cluny. Eso va a ser pues una congregación. O sea que los demás monasterios que fundaban eran anexos a Cluny, sí, todo como una madre, una matriz, ¿no? Sí. Y el resto pues eran sucursales, digamos así, pero el monje de Cluny pues era el rey de los monjes. La potencia del abad es garantizada también de las óptimas elecciones que vienen cumplidas en los vértices de la congregación, porque hay personalidades fuertes, de gran grosor, que ejercitan largos periodos de gobierno. Entre ellos pues tenemos a 3 grandes abades, monjes importantes, santos y que duran mucho tiempo, que es Maiolo, Odilon y Hugo. Estos 3 monjes, abad, son pues personalidades fuertes, que tienen poder, que se concentran en ellos y que tienen pues la comunión con el Papa, ¿no? Y eso va a separarse de los reinos, de los condes, de los señores feudales, y también se va a separar de los obispos. No van a tener una restricción de parte de la diócesis, sino que ellos serán independientes, autónomos. Entre el siglo X y el XII, Cluny se convierte en una verdadera gran potencia en el occidente. O sea que van a estar pues estos 2 siglos, 10, 11 y parte del 12, pues serán pues una potencia enorme, ¿no? Este abad, ¿no? De Cluny. La humildad necesaria del monje se combina con la conciencia de pertenecer a un corpus privilegiado y superior,
Cluny representa el momento en que el monaquismo une el primado de la elección espiritual con la superioridad social, el prestigio de la grande y faustosa liturgia con el incalculable poder económico. O sea que Cluny se vuelve pues una potencia igual. Se estaban escapando de aquella, ¿no? Y vuelven pues a lo mismo, ¿no? El lenguaje de Cluny es benedictino, en el sentido que la separación del mundo es completa, pero con una variante significativa. La vida cluniacense es solo oración, mejor dicho, liturgia. La oración personal y privada tiene un carácter bastante restringido, mientras es dominante la plegaria común. Al siglo X se remontan las primeras menciones de la ideología de las tres funciones. En el siglo XI, Adalberón de Laon da una formulación particularmente clara de la societas cristiana, que estaba dividida en oratores, aquellos que rezan, velatores, aquellos que combaten, laboratores, aquellos que trabajan. Cada uno debe desempeñar la propia tarea específica. Cluny, en cualquier modo, representa la traducción monástica de esta ideología. El monasterio es la ciudad de la oración, es el lugar donde por antonomasia Dios es adorado. O sea que habíamos visto, ¿no?, que los monasterios de Columbano, que era pues una vida más ascética, era peregrino, itinerante, fundando, etc., se preocupaban por la evangelización. Con la reforma de Benito de Aniane se vuelve ya más estancial, estas ciudades monásticas, la importancia se da en la transcripción, en la escritura, en la conservación de los textos. Ahora con Cluny se da importancia a la liturgia, Entonces son horas y horas de oración, de contemplación. Entonces, como hemos visto, en la regla benedictina, en origen no era así, a pesar de que ellos asumen la regla de benedictina, pero con Benito, pues su regla pues no era solamente liturgia. Cluny la vuelve a modificar para su propio... Exactamente. Y el trabajo era visto como un instrumento de la vida penitencial del monje. En la regla original, ¿no?, era una penitencia para el monje, para no estar ocioso. Tiene que buscar pues cómo trabajar. Ya en la edad carolingia, con Benito de Aniane, se había hecho la acentuación del Opus Dei, obra de Dios. Pero es con Cluny que se llega a empujar esta tendencia a su extrema consecuencia. ¿Cuál es la extrema consecuencia? La contemplatio. La contemplación prevalece completamente sobre la acción. Es una vida orante, perpetua oración coral, mejor dicho, canto y absoluto silencio. Los monjes van a la liturgia, cantan, ahí pues todo el canto de los monjes, la liturgia de los monjes, y luego de eso, absoluto silencio. En este sentido, Cluny es el símbolo de las más profundas aspiraciones espirituales de la sociedad feudal. Esto explica el particular tipo de rito y de organización de la vida religiosa clunacense. Si San Benito había fijado en 40 el número de los salmos recitados en el transcurso de la jornada, al final del siglo XI, en Cluny se decían 215. De 40 a 215. La regla preveía la lectura de un salterio cada semana. El abad Odilon proscribía que en un año se leyera toda la Biblia. Benito había establecido un equilibrio aproximativo entre los diversos aspectos de la vida monástica. Había dicho Benito en la regla 4 horas para la lectura de los textos sagrados y de los autores eclesiásticos, o sea, la lección divina, 3 horas y media para la liturgia, 6 horas para el trabajo. El monje cluniacense desarrollaba un trabajo muy limitado, simbólico, y toda la jornada era en cambio absorbida en la Opus Dei, en la obra de Dios, que era la salmodia cantada, la lectura, 2 misas cotidianas. La exuberancia litúrgica de Cluny se reflejaba también en la pompa de las ceremonias, en la incenciación, en el agua bendita. La vida del monje es una anticipación del paraíso.
es una prefiguración, o sea que la liturgia debe ser pues excelente, ¿no? Magistral. La función de la oración era una acción de alabanza, pero también de intercesión. Entonces aquí surge otro aspecto importante, ¿no? Los monjes ahora van a ser intercesores en la oración, en la liturgia y en las misas, ¿no? Entonces comienzan las misas votivas, ¿no? En Cluny, alrededor del año 1000, se asiste a un multiplicarse de misas votivas celebradas para los difuntos, ¿no? Aquí se multiplica, ¿no? Ya existía, pero que con Cluny pues vienen a difundirse pues esta práctica, ¿no? del rezo por los difuntos, de ofrecer misas por varios motivos, etc. Habían registros de ellos, obituarios, en que venían registrados los nombres de los monjes difuntos, pero también de amigos del monasterio, de los bienhechores, ¿no? Se rezaba por ellos, se hacía intercesión por ellos, etc. La dimensión de la vida espiritual y aquella de la transfiguración, un clima de contemplación de la gloria y de la majestad divina que prevalece sobre el aspecto penitencial de la vida monástica. Ya no es la penitencia lo más importante, sino pues la oración, la contemplación, la liturgia. El mundo cluniacense vive inmerso en la visión del esplendor y de la luz de Dios, el absolutamente trascendente. Nada es demasiado bello, suntuoso y rico para honrar la casa del Señor, el templo de Dios. Entonces también surge la arquitectura cluniacense. En esta perspectiva es leído también el impulso dado a las abadías de los cluniacenses a la nueva arquitectura románica. Entre el siglo XI y XII, el abad Hugo quiere una gran basílica dedicada a San Pedro, que era de amplitud, altura y complejidad inusuales respecto al pasado, símbolo de la centralidad de Cluny en la experiencia cristiana del occidente latino-germánico. Entonces Cluny será pues este nuevo monaquismo dado a la contemplación, dado a la oración, dado a la liturgia, y que servirá también de intercesión para todo el mundo, ¿no? Pues esto es un poquito lo que teníamos que ver sobre Cluny, y solamente unas palabras acerca del monaquismo femenino, porque no hemos visto el monaquismo femenino, lo habíamos visto en Oriente, ¿no? Que se fundaban también algunos monasterios de mujeres. San Agustín había escrito también una regla, ¿no? Para las monjas. Sin embargo, en todo este transcurso del medioevo, pues es poco, ¿no? La presencia de mujeres. Entonces, Benito escribe para los monjes, pero no para las monjas. Una regla escrita expresamente para las monjas viene redactada en Galia en la primera mitad del siglo VI por el obispo Cesario de Arles. Él va a escribir pues una regla para las monjas. Es un texto importante porque por primera vez es expresamente establecido el principio de la clausura, sea activa que pasiva. Ya hemos visto también al inicio, en el siglo IV, cómo San Jerónimo también tenía las matriarcas, ¿no? Aquellas mujeres de las patricias romanas que se retiraban también, pero en un monaquismo doméstico. Hacían las oraciones, una vida contemplativa, etcétera, pero en sus casas. Aquí en el siglo VI, con Cesario de Arles, se comienza pues esta regla y se habla de la clausura. Además, las monjas son dotadas de rentas y posesiones territoriales, exentos de la jurisdicción episcopal. También ellas pues no eran sujetas al obispo, sino que eran independientes. La clausura es pensada por Cesario no en términos punitivos, sino como un instrumento para proteger a las monjas mismas, y la concesión de ingresos asegura la autonomía del monasterio. Por todo el alto medioevo, la población monástica femenina es muy escasa, pobre, no pocas. Los monasterios femeninos son pocos, con un número de monjas exiguo. Se trata de fundaciones privadas ligadas esencialmente a las iniciativas de familias aristócratas
que colocaban sus propias hijas o familiares, ¿no?, en monasterios, fundaban un monasterio, ellos lo patrocinaban, proveían del alimento y ellas se dedicaban pues a la oración, pero eran pocas y concretamente pues familiares, por varias razones. Primero porque había poca densidad demográfica, segundo porque las mujeres pues servían a los hombres en todo, ¿no? Sea pues en el matrimonio, sea pues en la cocina, sea en todo, ¿no? Y también tenían una limitada funcionalidad eclesiástica y social. O sea, las mujeres no podían, pues eso, ¿no?, ejercer una vida eclesial y tampoco social, no podían juntarse con los hombres. Y también, pues los costos, sea en términos económicos, que en términos en la asistencia espiritual, ¿no? Necesitaban también sacerdotes que le administraran los sacramentos. Bien, eso brevemente pues acerca del monaquismo femenino. Luego vamos a continuar pues hablando de Cluny. El próximo viernes hablaremos de Cluny y cómo se surgen también nuevas órdenes religiosas, órdenes monásticas, por ejemplo los camaldulenses y los de Vallumbrosa, hasta llegar pues al cister, ¿no?, a los cistercienses. Entonces vamos a la próxima clase terminaremos pues este tema, ¿no?, del monacato occidental. Yo les voy a mandar algunas fotografías, algunos monasterios de lo que hemos visto pues el día de hoy y alguna tarea pues breve que me puedan mandar. Entonces sería pues todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, pues aquí quedamos. Nos vemos el próximo viernes.